regreso en Proyecto Puente, siendo 7 de la mañana con 37 minutos. Ya tenemos en la línea a Omar Jonathan Pérez. Él es el editor web de Telemundo Arizona, y es que ya se detectó la primera variante Omicron, el primer caso de la variante Omicron por allá por rumbos del condado de Pima. Muy buenos días, Omar. ¿Qué tal, Priscila, Denise? Muy buenos días a toda la audiencia de Proyecto Puente. Arizona empieza a acumular lo que es esta inercia de la variante Omicron de coronavirus en el país. Y bueno, primero se registró en el condado Yavapai el primer caso en el estado, después le siguieron 6 casos más en el condado de Maricopa, y el día de ayer se anunció el primer caso en el condado Pima, uno de los más habitados en el estado. El caso fue documentado por el Departamento de Servicios de Salud y fue un paciente que dio primero positivo a COVID a inicios de mes. El paciente fue ubicado en Tucson, y sin dar más detalles, las autoridades sanitarias en este estado pues ya requieren apoyo federal ante el aumento del número de casos y el aumento del número de hospitalizaciones. Un escenario que se había visto el año pasado se vuelve a repetir, pero esta vez con mayor urgencia. Las principales cadenas de hospitales en Arizona, por decir la cadena Banner Health con sede en Phoenix, se encuentra en uno de sus momentos más abrumadores desde el inicio de la pandemia. Así lo informaron a través de un comunicado sus directivos, diciendo que están operando por encima del 100% de su capacidad en unidades de cuidados intensivos. En los hospitales ahora han llegado al punto de dar prioridad a cirugías médicamente necesarias. Es decir, están ya siendo selectivos ante el aumento en las hospitalizaciones, y dieron un dato que es abrumador y que ilustra lo que es la pandemia en Arizona. Casi el 90% de los pacientes de esta cadena de hospitales Banner que se someten a un tratamiento COVID no están vacunados. 90% de los pacientes sin vacunar llegan a los hospitales. Esto enciende las alarmas porque Arizona fue de los primeros estados que empezó a vacunar, e incluso tuvo un centro de vacunación 24/7 en el estacionamiento del estadio de los Cardenales de Arizona, allá en Glendale. Así que ellos predicen que el número de ocupaciones de camas de hospital en el estado aumentará y alcanzará su punto máximo a mediados de enero. Así que es importantísimo, y por eso vemos en redes sociales los diferentes condados y el Departamento de Servicios de Salud empujando una campaña para que la gente vaya, se vacune, se aplique la dosis de refuerzo, primera, segunda dosis. Hay una preocupación por parte de las autoridades, y no es para menos, porque Arizona registró el número más bajo de unidades de camas en unidades de cuidados intensivos disponibles, con menos de 80 camas en todo el estado. Si bien Arizona ha mejorado en la vacunación, y así lo dicen las cifras oficiales, en el sentido de que más del 60% de su población, 64%, está completamente vacunada. Parece que esto no es suficiente ante la llegada de la variante Omicron, y obviamente con las fiestas de diciembre, fiestas de Año Nuevo, pues se prevé que el escenario pueda empeorar. Por eso la importancia de vacunarse. Omar, precisamente eso te iba a preguntar, que si los casos detectados de Omicron coinciden a personas que tenían 1 o 2 vacunas o ninguna, y ya me estás confirmando que se identificó que ni siquiera estaban vacunadas estas personas. Así es, ¿no? Y es un estado en el que no se obliga a la gente a vacunar, tal vez como en otras grandes ciudades se ha hecho. El gobernador Ducey ha insistido que no se va a pedir que la vacunación sea obligatoria, y las zonas afectadas son las zonas rurales, ¿no? Se está pidiendo apoyo federal para los condados, coincidencia, ¿no? Son condados fronterizos, condado Yuma, Cochise, Mojave. Piden ayuda porque más allá de que haya camas o no haya camas disponibles, si no hay personal, ¿quién va a atender esas camas? Entonces se pidió ayuda a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocida como FEMA, 133 personas para reforzar personal en 7 hospitales rurales. Es decir, estamos en un panorama en que están pidiendo ayudar a los hospitales vacunándose, ¿no? Ayudar a que te ayuden, porque obviamente el panorama en Arizona pues no es muy bueno con esta llegada de la variante Omicron, y
pues los casos confirmados previamente en Maricopa y Yavapai ilustran eso, y vamos a ver cómo se comportan las cifras después de las fiestas de diciembre. Omar, y los especialistas que han comentado, ¿no? Porque señalan que Omicron se esparce bastante más rápido, ¿no? Que cualquier otra variante, más que sea letal, ¿no? Pudiera. Exactamente, sí, es más, el contagio es mucho mayor, aunque no es tan preocupante como lo llegó a ser en su momento la variante Delta. Las cifras del gobierno federal ayer presumían casi 500 millones de vacunas aplicadas, pero parece esto no ser suficiente cuando en estados como de Arizona, que es un estado fronterizo, pues el aumento y pese a una campaña fuerte de vacunación, parece que no alcanza, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha aplicado 490,000 vacunas contra el COVID desde que comenzó esta campaña masiva de inoculación en diciembre de 2020, de acuerdo con los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y bueno, pues el panorama general ilustra que al menos 72% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Más de 57 millones de personas han recibido la dosis de refuerzo, que es lo que se está haciendo ahora el énfasis, ¿no? 28% de la población vacunada ha recibido la dosis de refuerzo, pero no alcanza porque aumentan las hospitalizaciones y estamos, ya cuando le niegas la atención a un paciente porque le das prioridad a la gente o al incremento de casos por COVID, la situación empieza a ser preocupante. Omar, en el caso de las personas de aquí de Sonora que están yendo a vacunar a los niños, por ejemplo, o que están yendo a buscar su dosis de refuerzo para allá, ¿se cuenta con alguna estadística de qué porcentaje estamos representando a los sonorenses luego de esta reapertura de la frontera? Tras, 17 meses cerrada, mucha gente regresó, pero ya no con intenciones de comprar, sino de buscar una vacuna, un refuerzo para la vacuna o vacunar a sus hijos. Esto que mencionas es importante, Priscila, porque si bien recordarás, al inicio de la pandemia, aún en la gestión de la exgobernadora Pavlovich, se hablaba de que había reuniones entre autoridades sanitarias Arizona, Sonora, para compartir datos sobre el avance y el manejo de la pandemia. Estas cifras de este lado de la frontera en algún momento se hicieron explícitas, se dieron a conocer de que muchos de los contagios que estaban en Arizona provenían de Sonora. Ahora con el cambio de gobierno realmente no se sabe si esto se sigue realizando. Sería una muy buena pregunta para autoridades sanitarias de ambos estados si se sigue trabajando, si se sigue sosteniendo estas reuniones o si en algún momento ya se han dado o se dieron, porque lo que se sabe hasta ahora es que la gente cruza obviamente con las vacunas autorizadas por la patrulla fronteriza, por las autoridades federales. Muchos menores ya lo han hecho, jóvenes, algunos maestros que tienen la vacuna china obviamente no han podido cruzar porque pues no lo permite la norma vigente, pero sí, yo creo que ahí se tendría que hacer explícito qué se está haciendo en este intercambio ahora con el nuevo gobierno de Alfonso Durazo, si hay un intercambio, y debería porque es importante, ¿no? De alguna manera son dos estados que comparten población y circula, y el cruce es constante, sobre todo lo vamos a ver ahora, y ya se está viendo con el aumento en los tiempos de espera en las garitas entre Sonora y Arizona. Pues vamos a seguir dándole seguimiento a este tema que sin duda alguna genera muchas dudas entre los sonorenses, quienes pues cambiaron sus prioridades de viaje. Antes era para comprar, ahora es por motivos de salud y de buscar un refuerzo para vacunarse. Muchas gracias, Omar. Agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Gracias. Muy buen día a todos. Buen fin de semana. Muy buenos días. Son 7 de la mañana con 46 minutos. Es momento de irnos a un corte y al regreso es momento también